El día de hoy vamos a explicar el algoritmo de la división, su aplicación con el teorema fundamental de la aritmética y la forma en la que los números primos pueden factorizar a cualquier número natural o entero positivo. Entonces, vamos a ver, ¿qué tenemos que recordar? De nuestra educación básica, nosotros sabemos el algoritmo de la división, o mejor dicho, nosotros sabemos dividir. Entonces, yo recuerdo que aquí tenía un número que le voy a llamar el dividendo. Aquí voy a tener un divisor, un cociente y un residuo. O sea, nosotros para empezar a dividir nos dijeron, tienes un dividendo, un divisor, vas a tener un cociente y vas a tener un residuo. En otras palabras, si yo uso el lenguaje algebraico, yo voy a tener un número dividido entre otro número, o puedo usar mejor el negro. Voy a tener un dividendo que va a ser dividido entre el divisor. Voy a tener un cociente y me va a sobrar algo, que va a ser mi residuo. Ahora, fíjense muy bien. ¿Eso qué quiere decir? Que mi número que está dentro de la casita o la galera va a poder ser expresado como un producto más una suma. Es decir, por ejemplo, si yo tengo 10 entre 3, me caben 3 y me sobra 1. Es decir, el 10 va a ser expresado como el cociente por el divisor más el residuo. Es decir, este P va a ser Q por C más R. Siempre va a pasar eso. Pero, ¿qué va a suceder si existe una división exacta? Voy a volver a mi ejemplo del 10. 10 entre 2 a 5 y sobran 0. Eso va a expresarse mediante esta forma, que es el algoritmo de la división, ¿vale? De la siguiente manera, 10 va a ser igual a 2 por 5 o 5 por 2 más 0. Pero el 0, ¿qué significa? Pues significa que no tengo o no estoy aportando nada, ¿vale? En este caso, entonces, 10 lo voy a expresar simple y sencillamente como 2 por 5 o lo que es lo mismo, 5 por 2. ¿Por qué? Porque mi operación es conmutativa y entonces el orden de los factores no altera el producto. Entonces, esto es lo más interesante. ¿Por qué? Porque de acuerdo a mis divisores, yo puedo ir ordenando los números. Ese ya es como una propiedad adicional. Entonces, vamos a recordar siempre este algoritmo, que lo puedo escribir de esa forma, ¿vale? Tengo un algoritmo y lo puedo expresar de diferente manera. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a empezar a checar cómo puedo expresar mis números. Yo ya sé que mis números los puedo expresar mediante un producto y una suma, que son mis operaciones básicas. Hasta ahorita hemos visto naturales y enteros, y las operaciones básicas es suma y producto. Entonces, obviamente en enteros pues también ya tengo la resta. Y voy a dejar el algoritmo de la división. ¿Por qué? Lo voy a copiar arriba. Entonces, P entre Q cociente y el residuo, P es igual a Q por C más R. Pero además, no nada más esto, si yo hago la división, por ejemplo, si yo tengo 10 entre 3, me da 3 y sobra 1, entonces 10 es igual a 3 por 3 más 1. Pero si yo quiero expresar
algún número fraccionario, es decir, o una división, lo divido entre 3 y lo divido entre 3 en todos lados. Entonces, si se dan cuenta, aquí ya tengo una expresión para una fracción, o sea, que se deriva del mismo algoritmo para división de números enteros, ¿vale? ¿Y cómo queda? O sea, si yo hago mis reducciones, y recuerden, hay operaciones que son contrarias. La multiplicación tiene como operación contraria la división, etcétera, etcétera, la suma, la resta. Entonces, yo sé que 10 tercios lo puedo expresar como ¿quién? 3 entre 3 que me da 1, que sería 3 enteros más 1 tercio. En fracciones compuestas quedaría expresado así. Y yo ya sé que es 3 enteros más 1 tercio. ¿Vale? Eso pasa cuando no es exacta. Me está generando números fraccionarios. ¿Qué pasa cuando es exacta? 10 entre 2, 5, 0. Entonces 10 es lo mismo que 5 por 2. ¿Vale? ¿Qué pasa si yo divido este 10 entre 5? Acuérdense, el 5 era el cociente en esta división, pero como el orden de los factores no altera el producto, entonces yo puedo a 10 dividirlo tanto entre 5 como entre 2, y van a ser dos divisiones diferentes, pero al final va a ser prácticamente casi lo mismo. Vamos a ver por qué. Entonces, este 5 por 2 entre 5. 5 entre 5 me da 1 y me sobran 2. Fíjense aquí, esta división, como es exacta, me da un entero, no un número fraccionario compuesto, ¿verdad? O un número racional. Entonces, ¿pero qué pasa si divido 10 entre 2? Pues es lo mismo, ¿no? 2 por 5 entre 2 me da, 2 entre 2 me da 1. 1 por 5 me da 5 y otra vez me dio un número entero, ¿vale? Entonces, ¿qué poder tiene mi algoritmo de la división? Que yo puedo hacer o empezar a ver cómo se comportan mis números con respecto a algún residuo. O sea, fíjense, si yo estoy dividiendo entre 2 o entre 3, en este caso entre 3, mis números como que van a tener ciertas propiedades. Vamos a verlo ahorita con más descripción. Entonces estas son divisiones normales. Ustedes ya las hacen desde la primaria. Por ejemplo, ¿qué pasa si ustedes tienen números? Voy a poner como un divisor fijo. Divisor fijo, Q igual a 3. Me gusta el 3. Vamos a ver qué pasa. Y voy a empezar, obviamente, 1 entre 3 es lo mismo que 1 entre 3. O sea, son notaciones equivalentes, ¿vale? Yo ya sé que 1 no lo puedo dividir entre 3 de forma exacta. Entonces me cabe 0 y me sobran 3 por 0, me sobra 1. Este es el residuo. Es decir, el 1, fíjense qué bonito es este algoritmo de la división. El 1 puede expresarse como 0 por 3 más 1. Y en efecto, el 0 es el neutro aditivo. Y cualquier número multiplicado por 0 nos dará 0. Entonces 0 por 3, 0. O 3 por 0, 0. 0 más 1, 1. ¿Qué pasa con el 2? Estoy haciendo la división de todos entre 3, ¿vale? Entonces, este 2 me cabe ninguna vez, porque es menor a 3, y me sobran 2. Es decir, el 2 es igual al 3 por el 0 más 2. Y otra vez el 0 multiplicado por cualquier número, que es 0 más 2 es 2. ¿Qué pasa con 3? 3 entre 3
me da 1 y me sobra 0. Es decir, el 3 es igual a 3 por 1 más 0. O 3 por 1 nada más, ¿verdad? Esto lo puedo escribir igual a 3 por 1. Y está bien bonito porque, fíjense, a partir de aquí, fíjense, esto va a ser muy importante porque vamos a poner atención a esto. ¿Sí? Voy a borrar y vamos a checar con números más adelante. Me quedé en el 3. Vamos a ver qué pasa con el 4, 5 y 6. Fíjense, el 4, si lo divido entre 3, es lo mismo que poner 4 entre 3. Me cabe 1, 3 por 1, 3, lo resto y me queda 1. Es decir, el 4 lo puedo expresar como 3 por 1 más mi residuo, que es 1, ¿vale? Ahora vamos con el 5. 5 entre 3 me cabe 1, 3 por 1, 3, lo resto y me sobran 2. Entonces el 5 lo puedo expresar como 3 por 1 más el 2. Aquí está, este es el residuo. 6 tercios es lo mismo que tener 6 entre 3. Y me quedan, que caben 2, 3 por 2, 6 y para 6, 0. Entonces el 6 lo puedo escribir como 3 por 2 más el 0. Acuérdense, el 1, el 2 y el 2, el 1 y el 2 era 3 por 0 más 1, 3 por 0 más 2, 3 por 1 más 0. ¿Vale? Ahora aquí es 3 por 1 más 1, 3 por 1 más 2, 3 por 2 más 0. ¿Qué piensan que va a seguir? Pues yo esperaría que el 7 sería 3 por 2 más 1, 3 por 2 más 2, 3 por 3 sería 9, ¿vale? Si se dan cuenta, empieza a haber una estructura, ¿sale? Y los múltiplos de 3 va a ser 3 por 1, 3 por 2, 3 por 3, 3 por 4. ¿Y qué pasaría si empiezo ya no nada más a dividir entre 3, sino empiezo a dividir entre cualquier número? Pero además me doy cuenta que cuando divido entre números primos suceden cosas muy particulares, ¿vale? Entonces, así nada más de entrada, el algoritmo de la división me está dando cierto orden. ¿Qué tipo de orden? Fíjense, me está agrupando todos los números en grupitos de residuos, ¿sale? ¿Cómo? Ah, va a ser muy importante. Fíjense. Bueno, voy a dejar estos nada más como muestra, ¿vale? Fíjense, ¿qué grupito estamos formando? Con el 3. Fíjense, es el residuo 1, residuo 2 y residuo 0. Y luego residuo 1, residuo 2, residuo 0. Residuo 1, residuo 2, residuo 0. Residuo 1, residuo 2, residuo 0. Y luego 13, 14, 15, 16, 17, 18 y así me puedo ir al infinito, ¿vale? Y fíjense, entonces estoy creando grupos de residuo 1, residuo 2 y residuo 0. Entonces, nada más con el 3 yo puedo agrupar todos los enteros positivos en residuos. Residuo 1, residuo 1, residuo 2, residuo 0. Y todos los de residuo 0 van a ser múltiplos de 3. ¿Por qué? Porque va a ser 3 por otro entero, ¿vale? 3 por algo. O 3 por natural, ahorita que estamos hablando con puros enteros positivos. Entonces, 3, 6, 9, 12, 15, 18. ¿Pasará lo mismo con cualquier otro divisor? Sí. Veamos, por ejemplo, con 5.
Vamos a ver qué pasa con 5. Entonces igual tengo el 1 entre 5, 2 entre 5, 3 entre 5. Bueno, voy a poner esto más arriba. Vamos a hacerlo con números ahora divisibles entre 5. Es decir, el divisor va a ser 5, ¿vale? Entonces, por ejemplo, tengo 1 entre 5, 2 entre 5, 3 entre 5, 4 entre 5, 5 entre 5. Esto es lo equivalente a escribir quién. Uno entre 5, cabe 0 y sobran 1. Es decir, por el algoritmo de la división, 1 va a ser 5 por 0 más 1. ¿Qué va a pasar con 2? 2 entre 5 me queda 0 y sobran 2. 2 va a ser 5 por 0 más 2. Y luego 3 entre 5 va a ser lo mismo que 0 y aquí sobran 3. Entonces 3 va a ser 5 por 0 más 3. Y luego 4 entre 5, toma 0 y me sobra 4. 4 es igual a 5 por 0 más 4. Y 5 entre 5 me queda 1 y sobran 0. Entonces 5 es igual a 5 por 1. ¿Vale? Entonces, aquí ya usé un número mayor que 3, ¿no? Entonces, fíjense, otra vez, aquí, más 0. Esta columna, otra vez, fíjense, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar si yo en vez de 1, 2, 3, 4, 5, sigo contando 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14? Vamos a ver qué va a pasar, fíjense. Voy a borrar esto y voy a borrar aquí. En vez de 5, entonces aquí voy a tener, esto va a cambiar. ¿Sale? Voy a tener 6, 7, 8, 9, 10, 6, 7, 8, 9, 10. Y entonces voy a hacer las divisiones, ¿no? 6 entre 5, toca 1 y sobra 1. 7 entre 5, todo eso, estas operaciones ustedes ya las saben hacer y son muy fáciles. Cabe 1 y sobra 2. 8 entre 5, entre 1 y sobra 3. 9 entre 5, cabe 1 y sobra 4. 10 entre 5, toca 2 y sobra 0. Entonces, fíjense, el 6 lo voy a escribir como 5 por 1 más 1. El 7 como 5 por 2 más 2. El 8 como 5 por... Perdón. El 7 lo voy a escribir, el 7 lo escribo como 5 por 1 más 2. El 8 lo escribo como 5 por 1 más 3. El 9 lo voy a escribir como 5 por 1 más 4. Y el 10 lo escribo como 5 por 2 más 0. Va a ocurrir lo mismo que ocurre con el 3. Nada más que ahora los residuos van a ser números menores o enteros mayores o iguales que a 0, pero menores que mi divisor, ¿vale? ¿Y cuántos números hay entre el divisor y el 0? Pues hay 1, 2, 3, 4, 5. ¿Y qué residuos van a ser? El 0, el 1, el 2, el 3 y el 4. El 1, el 2, el 3, el 4 y el 0. Sé que cuando hay residuo 0 es que es una división exacta, ¿vale? Entonces, estos 5 y 2 van a ser divisores de 10 y lo sabemos, ¿no? Y puedo continuar con más números. Por ejemplo, otros múltiplos de 5, digamos de 30 a 35, ¿vale? O 34.
Entonces voy a borrar todo esto. Ya para no seguir con el 1, 2, 3, 4, 5, me voy a saltar muchos y vamos a ver qué pasa con el 31 al 35, ¿vale? Porque así vamos, de 5 en 5, ¿sale? Entonces vamos a ver y vamos a checar. Entonces 31, 32, 33, 34, 35, ¿vale? Entonces 31, lo voy a escribir 31 entre 5, 6 por 5, 30 y llevamos 1. Entonces el 31 lo voy a escribir como 5 por 6 más 1. El 32 lo puedo escribir, caben 6, 6 por 5, 30 y sobra 2. Entonces 32 es 5 por 6 más 2. El 33 lo puedo escribir entre 5. Me queda 6 por 5, 30 y sobran 3. Entonces el 33 va a ser igual a 5 por 6 más 36. Y luego, ¿qué pasa con el 34? El 34 va de entre 5, va a ser 6 por 5, 30 y sobran 4. Entonces 34 es igual a 5 por 6 o 6 por 5. Lo voy a escribir al revés. No importa el orden, recuerden, el orden de los factores no altera el producto. 35 entre 5, 6, 7 por 5, aquí ya cambia, ¿verdad? 35 y sobran 0. Entonces el 35 es igual a 5 por 7 o 7 por 5 más 0. ¿Se dan cuenta? Otra vez los residuos. Eso va a hacer que voy a tener ahora una nueva lista. Así como hace un rato lo hice con los 3. Ahora lo voy a hacer con los 5. Y entonces, ¿cómo va a quedar? Voy a borrar todo. Y voy a tener 5 residuos. Del 0 al 4. Son 5 residuos. Entonces, eso es bien bonito y bien importante. ¿Por qué? Porque ya no estoy yo adivinando. A veces, si yo tengo un divisor de 5, el sucesivo no lo será. ¿Vale? Y tengo que pasar 5 casillas para volver a encontrar un divisor. ¿Vale? Cuando un divisor, obviamente de 5, ¿vale? Entonces, aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, voy a agrupar los números en 5 grupos según su residuo. Este va a ser el residuo 1, residuo 2, residuo 3, residuo 4 y este va a ser residuo 0. Y va a ser cuando toda esta columna van a ser divisores o van a ser divididos entre 5, múltiplos de 5. 20 y luego 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Luego 31, 32, 33, 34, 35, que estos fueron los que comprobamos, ¿no? 36, 37, 38, 39, 40 y así me puedo ir infinitamente, porque tengo infinitos números, ¿no? Aquí hay una infinidad, una infinidad, una infinidad. Y qué bonito, miren. No nada más se va a conservar los múltiplos de 5 aquí, sino que estos también van a tener como cierta relación. 4 más 5, 9. 5 más 9 más 5, 14. Más 5, 19 más 5, 24 más 5, 29. Y así. Y todos se van a diferenciar entre 5. 3 más 5, 8 más 5, 13 más 5, 18. ¿Sí se dan cuenta? O sea, aunque estos no son múltiplos del 5, pero van a estar relacionados. Este grupo de residuo 3, el grupo de residuo 4, el de residuo 2, el de residuo 1, el de residuo 0. Entonces, en realidad, el algoritmo de la división o la división lo que hace es ir agrupándonos los números, ¿vale? Con sus cuates, los que se llevan, los que les gusta lo mismo.
Entonces, todos estos les gusta dejar 1, a estos les gusta dejar 2, este 3, este 4, y este es el codo, el que no da la propina, pero ni un peso, ¿no? El 0, ¿sale? Y cuando es residuo 0, es que son múltiplos de ese número. Entonces, ya, con esto nos empezamos a hacer una idea. O sea, yo puedo dar cualquier número entero positivo y hacer una división, y entonces voy a reagrupar todos los números enteros positivos. Obviamente los negativos nada más les tengo que agregar un signo. Pero, o sea, yo los puedo ir como haciendo en grupitos, en equipos. Un equipo del residuo 1, del residuo 2, residuo 3, etcétera, etcétera. Y ahorita lo hice nada más con el 3 y el 5, pero puedo usar cualquier otro número, el 2, el 7, el 9, el 10. De hecho, los del 10 es bien interesante. ¿Por qué? Porque como nuestro sistema es decimal, son 10 grupos y sus residuos es del 0 al 9, que son los 9 dígitos que usamos para expresar todos los números. Entonces, hay conjuntos más especiales que otros, ¿no? A lo mejor, por ejemplo, el equipo con 2 residuos que nada más sea 0, 1, ese está bien bonito porque pues nos trae algo, una idea de los números binarios, ¿no? 0, 1, 0, 1, 0, 1, ¿no? Pero, bueno, hay muchas más posibilidades, ¿vale? Entonces, esto que están viendo se les ocurrió como a alguien, ¿no? Y obviamente salía a relucir para resolver ciertos problemas. Pero, ¿qué relación esto tiene con los números primos? Pues acuérdense que el algoritmo de la división también está asociado con números primos. Y está asociado, no lo voy a borrar esto, sin embargo, está asociado porque otra vez me fijo en la divisibilidad, es decir, el residuo 0. Entonces yo a partir de aquí, lo único que quiero saber es residuo 0. ¿Cuándo un número puede ser dividido entre otro número? Y que ese número que va a ser su divisor y el número que va a ser su cociente van a factorizar a ese número. Entonces, ya habíamos visto ejemplos. Entonces, vamos a continuar viendo. Para esto tenemos que acordarnos de nuestro concepto de número primo. Y un número primo es aquel que cuando yo busco sus divisores, nada más tiene 2 divisores y son los triviales, el 1 y el mismo. Recuerden, el número 1 puede dividir a cualquiera. ¿Por qué? Porque el número de 1, de hecho, no reparte. Si tengo 5 naranjas y solamente son para mí, que soy una persona, entonces me tocan a mí las 5 naranjas. Entonces el 1 no divide, en realidad te otorga todo, ¿vale? Entonces, vamos a checar este concepto. El de divisibilidad, ¿vale? Y entonces la divisibilidad es cuando en mi algoritmo de la división el residuo es 0, ¿vale? Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a tomar un número cualquiera, digamos 30 o 60, y voy a dar diferentes factorizaciones. Entonces yo sé que 66 por 10, yo sé que 60 es 3 por 20, y yo sé que 60 es 15 por 4. ¿Vale? Todas estas son factorizaciones del 60. Pero, si yo empiezo a desglosar los números, es decir, fíjense, el 6 lo puedo expresar como 3 por 2, y el 10 como 5 por 2, yo sé que el 60 va a ser, lo voy a ordenar de mayor a menor, 5 por 3 por 2 por 2, o sea, 5 por 3 por 2 elevado al cuadrado, ¿vale? Ahora, ¿qué pasa con 3 por 20? Pues yo ya sé que el 3 es número primo, lo dejo así, ¿vale? Y el 20 lo voy a expresar como 10 por 2.
Pero esa no es todo. Yo ya sé que el 3 y el 2 están aquí. Pero el 10 es 5, ¿por quién? Por 2. Entonces, fíjense, al final del 30, y lo vuelvo a ordenar por orden de mayor a menor, es 5 por 3 por 2 al cuadrado. Esta factorización y esta son las mismas. Obviamente, cuando tengo los números extendidos, parecieran diferentes, pero son las mismas, ¿no? Existe 1, 2, números 2, un 5 y un 3. Vamos a ver si podemos hacer lo mismo con este. Y 15, este 15 es 5 por 3. Y 4 es 2 por 2. Y este fue muy fácil, ¿no? Porque este se descompuso en estos dos y este en estos dos. Entonces, esto es lo mismo que ¿quién? Que 5 por 3 por 2 al cuadrado. Entonces, este fue casi inmediato, ¿verdad? 5 por 3 por 2 al cuadrado. Entonces, no importa de qué factores yo parta. Si yo me empeño en desglosar esos números en factores primos, al final la factorización de mi número va a ser exactamente la misma, ¿vale? A lo mejor si yo la dejo extendida, van a aparecer los productos en diferente orden, pero como el orden de los factores no altera el producto, son los mismos, ¿sale? Entonces, esta es la cuestión más importante, por eso vemos el teorema fundamental de la aritmética, que dice que cualquier número entero positivo puede ser expresado como factores de números primos o como producto de factores primos, ¿vale? Así es como nosotros, entonces lo podemos expresar. Entonces vamos a poder expresar cualquier número por grande que sea. Esa es una gran ventaja. Más adelante vamos a dar más explicaciones acerca de esta cuestión de divisibilidad y factores primos. Espero que les haya sido provechoso. Así es como se conecta también el algoritmo de la división y por qué es importante que mi residuo sea cero. Muchas gracias y espero sus preguntas. Hasta luego.